El ambiente político en Venezuela ha alcanzado de nuevo el punto de explosión. Las últimas informaciones revelan un incidente espeluznante en las fuerzas navales del país. Por orden de 3 generales de la Armada venezolana, 4 buques de guerra fueron secuestrados en el puerto. Este suceso provocó una grave crisis, no solo en la Armada venezolana, sino en todo el país. Se cree que estos generales son golpistas y se movilizaron contra el régimen de Maduro. Los prolongados llamamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, a los militares venezolanos parecen haber empezado por fin a dar resultados concretos. Trump ha llamado en repetidas ocasiones a los generales opuestos al régimen de Maduro y les ha invitado a buscar refugio en Estados Unidos. En los últimos días, muchos generales que respondieron a estas llamadas han adoptado una postura clara contra Maduro. Estos acontecimientos se consideran indicios de que se está preparando un golpe de Estado en Venezuela. Si estos acontecimientos se salen de control, el régimen de Maduro puede enfrentarse a un grave colapso. La estrategia de Trump se basa en acorralar a Maduro, aislarlo completamente y colapsar su régimen. Los 4 buques de guerra secuestrados se encuentran entre los activos más importantes de la Armada venezolana. Estos buques son fundamentales para proteger las fronteras marítimas del país. Sin embargo, bajo las órdenes de 3 generales, estos buques abandonaron el puerto y se dirigieron hacia una ruta desconocida. Tras este incidente, se alertó al ejército venezolano y se puso en marcha una amplia operación para localizar los barcos. Sin embargo, sigue siendo un gran misterio a dónde se dirigieron estos barcos y cuál era el plan original de los generales. Algunas fuentes sugieren que estos barcos podrían haberse refugiado en Estados Unidos o en países vecinos. Si esto es cierto, podría ser el primer paso hacia un golpe de Estado en Venezuela. El presidente estadounidense, Donald Trump, lleva mucho tiempo haciendo llamamientos directos a los militares venezolanos. En particular, ha pedido repetidamente a los generales que deserten y que busquen refugio en Estados Unidos. Esta estrategia se basa en debilitar la lealtad en el ejército de Maduro y crear una división importante entre la cúpula militar. La medida de Trump ha creado profundas grietas en el seno del ejército venezolano. En los últimos meses, muchos oficiales de alto rango han retirado su apoyo a Maduro, prefiriendo permanecer neutrales. Pero ahora, en un movimiento más audaz, algunos generales se han movilizado abiertamente contra Maduro. El secuestro de buques de guerra se considera la señal más clara de este movimiento. Los últimos acontecimientos muestran que el régimen de Maduro está cada vez más aislado. El apoyo, especialmente entre los militares, era la mayor fortaleza de Maduro. Sin embargo, este apoyo comenzó a derretirse rápidamente. Los buques de guerra secuestrados son una prueba de que la confianza del ejército en Maduro se ha visto muy afectada. En su declaración después de este incidente, Maduro declaró traidores a los generales y dijo que Estados Unidos provocó este incidente. Sin embargo, estas declaraciones no fueron lo suficientemente efectivas entre el público. La crisis económica en Venezuela y la escasez de alimentos básicos y medicinas ya habían debilitado enormemente el apoyo público al régimen. Todavía no está claro si Estados Unidos está desempeñando un papel directo en estos acontecimientos en Venezuela. Sin embargo, se sabe que la administración Trump apoya abiertamente a los generales que se oponen al régimen de Maduro. Marco Rubio hizo la siguiente declaración tras estos acontecimientos: cada soldado y líder que luche por la libertad y la democracia en Venezuela tendrá el apoyo de Estados Unidos. Estos movimientos son parte del cambio que el pueblo venezolano merece. Esta declaración refuerza la posibilidad de que Estados Unidos esté apoyando, al menos indirectamente, estos acontecimientos.
Este deshielo en el ejército venezolano corre el riesgo de sumir al país en un caos aún mayor. Si más oficiales y soldados se movilizan contra Maduro, el país podría estar literalmente al borde de una guerra civil. Según los expertos, si esta desbandada no se controla rápidamente, podría producirse un golpe de Estado a gran escala en Venezuela. Este golpe podría tener un profundo impacto no solo en Venezuela, sino también en toda América Latina. El pueblo venezolano observa estos acontecimientos con gran preocupación y curiosidad. En las calles circulan diversos rumores sobre lo que significa la medida de los generales. Algunos sostienen que es el principio del fin del régimen de Maduro. Sin embargo, a otros les preocupa que estos acontecimientos arrastren al país a una crisis mayor. Venezuela, que ya está luchando con una profunda crisis económica y política, puede que no sea capaz de soportar por más tiempo un intento de golpe de Estado de tal envergadura. El secuestro de buques de guerra y las acusaciones de que los generales están preparando un golpe de Estado podrían abrir las puertas a una nueva era en Venezuela. Si estos acontecimientos se convierten en un movimiento más amplio, el régimen de Maduro se enfrentará a un peligro muy grave. Estados Unidos y la administración Trump están siguiendo de cerca estos acontecimientos y señalando su apoyo a los generales. Todos los ojos están puestos ahora en cómo se desarrollarán estos acontecimientos y cómo responderá Maduro. Sin embargo, una cosa es segura: nada volverá a ser lo mismo en Venezuela. Un nuevo escándalo estalló en Venezuela. La detención del asesor especial de Maduro, uno de sus círculos más cercanos, cuando intentaba huir a Estados Unidos, ha conmocionado al país. La incautación de documentos confidenciales junto al asesor revela que este incidente esconde mucho más que un simple intento de fuga. Las llamadas del presidente estadounidense, Donald Trump, habían provocado un serio deshielo en el círculo de Maduro. Muchos altos ejecutivos de Venezuela habían empezado a cuestionar su lealtad al régimen debido a la crisis económica, las presiones políticas y las sanciones internacionales. El consejero de Maduro era uno de ellos, pero su intento de fuga no tuvo éxito. Fue capturado y detenido justo cuando se disponía a cruzar las fronteras del país. No se trata solo de la historia personal del consejero. Los documentos secretos interceptados pueden contener información crítica sobre el funcionamiento interno del gobierno venezolano. De haber caído en manos de Estados Unidos, podrían haber tenido consecuencias devastadoras para el régimen de Maduro. El plan de huida del asesor parecía estar bien organizado. Saliendo de Caracas a medianoche, el asesor viajó a la frontera en un pequeño vehículo terrestre. Su objetivo era cruzar la frontera venezolana hacia la vecina Colombia. Desde allí, planeaba cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, las fuerzas de seguridad venezolanas sospecharon de los movimientos del consejero y empezaron a seguir su vehículo. Cuando se acercó a la zona fronteriza, pararon el vehículo y detuvieron al consejero. En el registro de su bolso se encontraron documentos clasificados y dispositivos de grabación digital. Estos documentos pueden contener información importante sobre las estrategias políticas y militares de Venezuela. La detención del consejero provocó una grave crisis en Venezuela. Maduro calificó inmediatamente este incidente de traición y anunció que el consejero sería severamente procesado. Los documentos incautados al consejero sugieren que no se trataba de un simple intento de fuga. El contenido de estos documentos aún no ha sido revelado en su totalidad, pero según fuentes de seguridad, podrían contener información crítica sobre los planes económicos, las estrategias militares y las relaciones diplomáticas de Venezuela. Si estos documentos caen en manos de Estados Unidos, sería un desastre para el régimen de Maduro. En particular, la posibilidad de que Estados Unidos utilice esta información
para aumentar la presión sobre Venezuela podría poner al gobierno de Maduro en una situación aún más difícil. Los expertos creen que estos documentos pueden contener información sobre las políticas energéticas de Venezuela, estrategias de defensa militar y acuerdos secretos con sus aliados internacionales. Si esta información se filtra al público, la reputación internacional de Maduro podría quedar completamente destruida. Tras la detención del asesor, Maduro hizo una dura declaración. Dijo que el asesor llevaba mucho tiempo en contactos secretos con Estados Unidos y que este intento de fuga formaba parte de un plan para traicionar a Venezuela. Las declaraciones de Maduro son las siguientes. Quien pretenda entregar los secretos de este país a potencias extranjeras será juzgado como traidor. Sabemos con quién colaboró este asesor y lo castigaremos de la manera más severa. Maduro también anunció que lanzaría una amplia operación de limpieza dentro del gobierno tras este incidente. Se anunció que se escrutará especialmente a quienes se piense que tienen contacto con Estados Unidos y se tomarán medidas de seguridad más estrictas para evitar intentos de fuga similares. Estados Unidos no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la detención del consejero. Sin embargo, es seguro que este incidente está siendo seguido de cerca en Washington. Se dice que el presidente Trump y la secretaria de Estado han recibido una sesión informativa privada sobre el caso. Sigue sin estar claro si Estados Unidos apoyó a este asesor o desempeñó algún papel en el plan de fuga. Sin embargo, según los expertos, este tipo de sucesos podrían verse como una oportunidad para aumentar la presión sobre Venezuela. El intento de fuga del consejero y los documentos confidenciales incautados con él podrían ser el comienzo de una nueva crisis en Venezuela. Si este incidente no se aclara del todo, podría producirse un caos mayor en el país. Todas las miradas están puestas ahora en cómo acabará este incidente y cómo gestionará Maduro esta crisis. Pero una cosa es segura: nada volverá a ser igual en Venezuela. Venezuela ha vuelto a protagonizar un gran escándalo en el ámbito internacional. Según la declaración del senador estadounidense Marco Rubio, el régimen de Maduro realizó ventas ilegales de petróleo burlando las fuertes sanciones estadounidenses. Este incidente causó gran enfado en Washington y la administración estadounidense anunció que están en camino sanciones más duras contra Venezuela. Rubio afirmó en un comunicado que el gobierno venezolano comercia ilegalmente con petróleo y utiliza estos ingresos para sostener su régimen. Este comercio es una clara violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos y una violación del derecho internacional. Si estas acusaciones son ciertas, el gobierno de Maduro se enfrentará a tiempos aún más difíciles. Estados Unidos lleva mucho tiempo imponiendo sanciones económicas y financieras a Venezuela. El principal objetivo de estas sanciones es bloquear los ingresos del régimen de Maduro procedentes de actividades ilegales y obligar a Venezuela a adoptar un gobierno más democrático. Sin embargo, el régimen de Maduro ha encontrado varias formas de eludir estas sanciones. La venta ilícita de petróleo surgió como uno de estos métodos. El petróleo es la mayor fuente de ingresos de Venezuela, y la venta ilegal de este recurso garantiza la supervivencia económica del régimen.